La Organización Internacional para las Migraciones hizo un llamado a los gobiernos de América para no dejar de lado las necesidades humanitarias de los migrantes. Mientras tanto, Panamá advirtió que 400.000 personas ya han cruzado el tapón de Darién. Fracasa el primer intento de Alberto Núñez Feijóo para convertirse en el presidente del gobierno español. El líder conservador del Partido Popular se quedó a 4 votos de lograr la mayoría absoluta. Les explicamos qué sigue en el proceso. Ellas son más de 53.000 las personas que han cruzado hasta Armenia desde Nagorno-Karabaj después de la ofensiva del ejército de Azerbaiyán. Se trata de casi la mitad de la población de un total de 120.000 personas. La ONU considera alarmante el éxodo. Bienvenidos a un nuevo bloque de noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori. Comenzamos. La Organización Internacional para las Migraciones realizó un llamado a los gobiernos de América y pidió abordar las necesidades humanitarias de los migrantes. Se trata de un número sin precedentes de personas en desplazamiento por la región, mientras que solo Panamá informó de 400.000 migrantes por la peligrosa ruta del tapón del Darién. Para profundizar en este tema, estamos con Jorge Andrés Gallo, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Jorge, un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros en France 24. Francisco, muchas gracias. Muy buenas noches a ti y a tu audiencia. Buenas noches. Quiero comenzar preguntándote cuál es la alerta que se lanza desde la OIM para hacer frente al creciente número de migrantes. La Organización Internacional para las Migraciones ha llamado la atención sobre las necesidades enormes que están atravesando estas personas que van en tránsito hacia Norteamérica en números de los cuales no teníamos precedentes. Como lo indicabas, 400.000 han pasado ya por el Darién, pero además hay personas que están llegando de África, de Cuba, ya no a través del Darién, sino directamente a países de Centroamérica, con dirección hacia Estados Unidos, y también siguen saliendo personas de los países del norte de Centroamérica y de México hacia Estados Unidos. Y todas estas personas están transitando de manera irregular, poniendo en riesgo sus vidas. El llamado es, por un lado, a atender las necesidades humanitarias, a proteger la vida de estas personas, pero por el otro, a reforzar el trabajo que ya vienen realizando los gobiernos de la región para buscar vías y flexibilizar opciones de migración regular. Ese trabajo hay que reforzarlo. Jorge, de continuar este éxodo masivo, ¿cuáles podrían ser los principales riesgos a nivel regional? Ya tuvimos el año pasado, en el 2022, más de 1.400 muertes registradas de migrantes. En la medida en que esta migración se siga dando de manera irregular, impulsada también por el negocio que se ha convertido para grupos de traficantes ilícitos de migrantes, podemos ver una migración que va a ser más riesgosa para las personas que lo intentan, pero además es una migración que es mucho más difícil de aprovechar y es importante que tengamos en cuenta la migración es positiva, la migración cuando se da de manera ordenada y regular puede ser enormemente positiva para los países de origen y de destino e inclusive los de tránsito, pero cuando se da de manera irregular los retos son mayores. Es una acotación muy interesante la que hace al final y respecto a eso me gustaría preguntarte si la tendencia se inclina más hacia soluciones de iniciativa propia por país o hacia una unión regional para hacer frente a la migración masiva. El llamado que hacemos desde la OIM es que este abordaje se haga de forma regional, de forma multilateral. Esta no es una situación que pueda ser manejada por los países de manera individual. Debe haber cooperación, se viene dando esa cooperación en el marco del Pacto Mundial para una Migración Segura y Ordenada, en el marco de la Declaración de Los Ángeles. Hay un trabajo conjunto entre los gobiernos en el cual venimos también participando desde la OIM, pero ese trabajo hay que reforzarlo y estamos viendo en este momento las razones evidentes de por qué hay que hacer más fuerte ese trabajo para atender necesidades humanitarias y para abrir vías de migración regular que mantengan a las personas alejadas de estos riesgos.
Jorge, brevemente, porque nos dicen que no nos queda mucho tiempo, si Estados Unidos decide cerrar definitivamente sus fronteras a los migrantes irregulares, que pasó anteriormente, ¿cuáles podrían ser las consecuencias directas para Panamá? En términos generales, la recomendación de OIM es gestionar la migración de manera ordenada y regular. El cierre de fronteras, generalmente las consecuencias que trae es que los migrantes simplemente busquen rutas aún más difíciles, aún más riesgosas, aún más alejadas de cualquier posibilidad de ayuda, y eso lo único que va a traer es más migrantes muertos y desaparecidos. El llamado es a trabajar conjuntamente para que tengamos opciones regulares de migración. Clarísimo el llamado de la OIM entonces. Jorge Andrés Gallo, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros continuamos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no acudió al segundo debate de los precandidatos republicanos de cara a las elecciones presidenciales de 2024. En su lugar, acudió a Michigan para reunirse con los trabajadores en huelga de esta industria. El expresidente de Estados Unidos dijo que en realidad no importaba si conseguían un acuerdo que les favoreciera en las negociaciones con los grandes fabricantes de automóviles, porque el cambio a los vehículos eléctricos pronto los dejaría obsoletos. Amamos estar con ustedes y estar en un ambiente como el de ustedes. Ustedes son lo que construyen este país. Ustedes aman este país y ustedes son los que hacen que nuestro país funcione. Lo saben, ¿no? Yo pongo todo en juego para pelear por ustedes. Yo lo arriesgo todo para defender la clase obrera de la clase corrupta y política que ha pasado décadas absorbiendo la vida, riqueza y sangre de este país. Quiero un futuro que proteja a los trabajadores estadounidenses y no a los trabajadores extranjeros, y un futuro en donde se pongan los sueños estadounidenses por encima de las ganancias foráneas. El soldado estadounidense que había cruzado hacia Corea del Norte en julio ya se encuentra bajo custodia de las autoridades de su país. El militar fue entregado por Pyongyang a China en una inusual cooperación entre las partes y se encuentra de camino a Estados Unidos. Según Pyongyang, el soldado dijo que buscaba refugio tras sufrir discriminación racial dentro del ejército. Y a su regreso, la Unión Americana enfrentará medidas disciplinarias por 2 acusaciones de agresión en Corea del Sur. Y en España, tras el fallido primer intento de investidura del líder conservador del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el panorama es complicado de cara al segundo intento del viernes cuando busque una mayoría simple. De no conseguirla, la oportunidad será previsiblemente para el socialista Pedro Sánchez. Aun si los votos requeridos, el jefe de gobierno en funciones pretende obtener el apoyo de los independentistas catalanes a través de una amnistía. Ramiro Cueva Verena tiene los detalles. El viernes tenemos que volver a votar. ¿De qué ha servido la investidura? Pues de acreditar quién ha ganado las elecciones y quién se ha quedado por 4 votos de la mayoría absoluta. ¿Estás satisfecho? Pues la verdad es que sí, no puedo estar más, se lo aseguro, sinceramente. A pesar de sus sensaciones positivas, las posibilidades de Alberto Núñez Feijóo de ser el próximo jefe de gobierno de España empiezan a diluirse. Después de fallar en su primer intento de investidura, donde necesitaba una mayoría absoluta y solo obtuvo 172 de los 176 apoyos requeridos, el viernes tendrá una segunda oportunidad, esta vez solo necesitando una mayoría simple, es decir, más votos positivos que negativos. Pero el panorama no es alentador para el líder del Partido Popular y las chances de que haya cambios en la votación son remotas. De no conseguirlo, el rey Felipe VI propondría para el proceso de investidura al segundo opcionado en los comicios pasados, el actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez. El plan del socialista para continuar en el Palacio de la Moncloa es ganar el respaldo de Junts, el partido independentista catalán. Para eso, la intención es acceder a la exigencia del líder de Junts, Carles Puigdemont, actualmente exiliado en Bruselas, y brindar una amnistía para los independentistas catalanes que llevaron a cabo el referéndum ilegal en 2017. Una idea criticada por los conservadores, quienes montaron una multitudinaria protesta en contra el pasado sábado. Es falso, rotundamente falso, que el independentismo tenga que ser decisivo en la gobernabilidad de España. Nunca, desde hace décadas, ha tenido menos votos que ahora. Es una falacia socialista más. Con el primer intento fallido de Feijóo, empezó una cuenta regresiva hasta el 27 de noviembre.
Si España no consigue formar un nuevo gobierno para ese entonces, deberán volver a realizarse elecciones, pautadas para el 14 de enero. Después de la reciente ofensiva militar llevada a cabo por Azerbaiyán en la región de Nagorno-Karabaj, se ha registrado un intento masivo de la población armenia por escapar del enclave. 53.000 personas lo han abandonado, casi la mitad de sus habitantes. Durante el pasado fin de semana, las autoridades azerbaiyanas permitieron la reapertura de la única carretera que conecta el Karabaj con su territorio. Esta decisión se tomó 4 días después de la capitulación de los separatistas y la firma de un acuerdo de alto al fuego. Los detalles en el siguiente informe de Amal Menotman. Se fueron a toda prisa, dejando todo atrás. Desde que Azerbaiyán recuperó el control de la región de Nagorno-Karabaj, los cerca de 120.000 armenios que vivían allí huyen en masa hacia Armenia, conscientes de que se trata de un viaje sin retorno. Esta es mi segunda vez como refugiada. La primera vez tenía 11 años. Ahora mi hija tiene la misma edad y a los 46 años yo vuelvo a ser refugiada. Todo el mundo tiene que ser consciente de ello. Hemos perdido nuestro pasado porque no nos llevamos nada con nosotros. Lo dejamos todo atrás. Según las autoridades armenias, ya han llegado 53,629 refugiados al país, es decir, casi la mitad de la población del enclave. Desde que se produjeron las primeras evacuaciones el domingo, el desfile de los autos al puesto de control armenio de Kornitsor no ha parado. Este pueblo está situado cerca de la entrada al corredor de Lachin, la única carretera que une a Armenia con el disputado enclave, reconocido internacionalmente como perteneciente a Azerbaiyán, pero poblado mayoritariamente por armenios. Los refugiados denuncian lo que consideran una traición de Rusia. Las cerca de 2.000 tropas rusas de mantenimiento de la paz permanecieron pasivas durante el ataque relámpago de Bakú. El primer ministro armenio también es considerado un traidor, ya que no envió ayuda militar durante la ofensiva. Azerbaiyán, por su parte, lleva más de 30 años esperando esta revancha, cuando Armenia, vencedora de la Primera Guerra de 1988-1994, había expulsado a su vez a cientos de miles de azerbaiyanos y anexionado los territorios en torno al enclave. Un grupo de jóvenes de entre 11 y 24 años están decididos a avanzar en la lucha contra el calentamiento global. La petición de ellos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, empezó a examinar el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de 33 países. El grupo alega que la inacción climática tiene consecuencias para su salud y sus condiciones de vida. Más detalles en el siguiente informe. Se abrió un juicio excepcional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 3 años después de presentar su denuncia, 6 jóvenes portugueses exponen por fin su caso y el del clima. Acusan a 33 países europeos de ser culpables de inacción climática. El caso de hoy trata de los jóvenes. Se trata del precio que están pagando por el fracaso de los estados para hacer frente a la emergencia climática. Se trata del daño que ellos sufrirán a lo largo de su vida si los estados no toman su responsabilidad. En 2017, los incendios que arrasaron miles de hectáreas y mataron a más de 100 personas en Portugal generaron un despertar entre estos jóvenes. Denuncian la amenaza que supone el calentamiento global para su derecho a la vida, consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Siento mucha frustración por la inacción de los gobiernos, que dicen que esto es una preocupación secundaria en lugar de una prioridad. También se apoyaron sobre el principio de no discriminación, ya que denuncian que la crisis climática afecta sobre todo a su generación. Son los jóvenes los más afectados por el cambio climático, simplemente porque vivirán más, pero eso no significa que nuestros padres no vayan a sufrir también. Es el mayor caso sobre la crisis climática presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tras la sentencia, los tribunales nacionales podrían obligar a los gobiernos a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. También serviría de precedente para futuros casos. Hay más de 2.500 litigios similares en todo el mundo, tanto cerrados como en curso. Fin de este bloque informativo. Quédese con nosotros para más noticias en France 24.